Se desarrolló en esta jornada la séptima cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina. Nicolás González ha seguido paso a paso lo que sucede en este encuentro. Nico, con los detalles de esta cumbre en la que participa además el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rosario. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Miguel, ¿cómo te va? Ha sobrevivido, lo vi trabajar toda la tarde, discurso tras discurso, reacción tras reacción. Hace un ratito conferencia de prensa, ¿no? Está capacitado. Exacto. Para eso y mucho más. No tengo dudas, por eso se le puso a hacer eso. Bueno, muy bien. El saludo para todos los televidentes. Lo más próximo en cuanto al tiempo fue una conferencia de prensa que brindó hace aproximadamente una hora el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, allí en Buenos Aires, en el hotel en donde se está desarrollando esta cumbre, al término precisamente de la misma. Y lo que en este momento aparece en todos los portales es una respuesta que le da a la tercera pregunta de esta conferencia de prensa a un periodista de Buenos Aires que le pregunta sobre lo que ayer dijo Sergio Massa, el ministro argentino, que se refirió a Uruguay como un hermano menor. Bueno, hoy la respuesta del presidente, que la repitió 3 veces, fue Disneylandia. El periodista argentino le volvió a repreguntar a qué se refería. Respondiendo eso, dijo Disneylandia. Y le volvieron a repreguntar y volvió a contestar lo mismo el presidente de la República. Ustedes sacarán sus conclusiones en sus casas. Nosotros, aquí en la redacción, cuando recibimos la conferencia de prensa, intentábamos también explicarnos qué quiso responder el presidente de la República ante la insistencia de la pregunta del periodista argentino respecto a esta declaración de Massa en la jornada de ayer. Veremos si sabemos algún día qué quiso decir, porque esto no fue casual. Así como Massa no improvisó y se le escapó, hizo como que improvisaba y dijo es el hermano menor que hay que cuidarlo, tampoco improvisó el presidente. Quiso que sonara elogio, pero no lo fue. Sí, en un rato Daniel Rojas va a estar en vivo desde Buenos Aires con nosotros y va a presentar más de lo que también dijo Lacalle en esta reunión, en esta conferencia, perdón, previo a la reunión, ahora sí, con Christopher Dodd. Christopher Dodd es el enviado del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos a esta cumbre de la CELAC. En realidad es una especie de asesor, es una especie de enviado especial, observador, que fue el único con el que se va a reunir Lacalle, a pedido del gobierno de Estados Unidos. Recuerden que Biden y Lacalle Pou se iban a reunir, ¿se acuerdan? En la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Después Lacalle Pou, en junio del año pasado, se agarró COVID y no pudo viajar a esa cumbre en la cual estaba previsto por lo menos que tuvieran una reunión. Bueno, eso no terminó ocurriendo y esta reunión, por lo que tenemos entendido, está terminando ahora en Buenos Aires. Así que en un rato Daniel Rojas con novedades de este encuentro en lo previo a lo que mañana va a ser la visita de Lula aquí a Uruguay. Hablando de la cumbre, 33 países miembros de lo que es la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe. Hoy llegaron 9 presidentes a Buenos Aires. Acá está el momento del saludo de Lacalle Pou con Alberto Fernández. Pero hubo otros presidentes que se destacan sin duda: la presencia de Lula da Silva, la presencia de Gabriel Boric, el presidente chileno, la presencia de Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, la presencia de Gustavo Petro, el presidente colombiano también en este encuentro, y otros más que también estuvieron presentes. Después hubo vicepresidentes, primeros ministros y muchos cancilleres. Cancilleres, por ejemplo, de 2 países que han generado mucha conversación, mucho ruido en las últimas semanas, en los últimos días. Uno es Venezuela, porque se habló de la posibilidad de que Nicolás Maduro participara de esta cumbre. Finalmente no fue así. Desde la oposición política en Argentina se dijo que si Maduro pisaba Argentina se iba a buscar detenerlo. Maduro no viajó finalmente por temas de seguridad. La propia Cancillería venezolana lo explicó a esto en un comunicado en la jornada de ayer y envió al canciller venezolano. Y el otro país que también envió un canciller es Perú, que también está pasando por una situación institucional bastante difícil. Sobre el mediodía llegaron los 7 minutos para que el presidente uruguayo hiciera uso de la palabra. 7 minutos tenía cada uno de los oradores hoy a lo largo de la cumbre, que comenzó sobre las 10 de la mañana. En ese momento Lacalle Pou dice, primero, que se va con una muy buena visión de parte de Uruguay a la CELAC, y segundo, con la intención, que ya ha reiterado claramente el gobierno uruguayo en la cumbre del Mercosur y ahora en este caso en la CELAC, de fortalecer los lazos comerciales. Y para eso el presidente reclama acciones. Y una de las cosas que hoy puntualizó en su discurso es el hecho de generar una especie de, vamos a sintetizarlo así, zona de libre comercio completa entre todos los países miembros. Y aquí estamos hablando que Lacalle Pou habla desde México hasta el sur de América del Sur. Vamos a escucharlo. Momento de sincerar estas relaciones y que
desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. ¿No podremos avanzar en ese sentido? Porque a veces generamos organismos, generamos institucionalidad, queremos avanzar cuando en realidad tenemos ahí las posibilidades de comerciar libremente. Muchas de nuestras economías son complementarias y estoy seguro que podríamos avanzar en ese sentido. Insisto, y se decía hace un instante en uno de los discursos, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Porque para que este tipo de foros subsista en el tiempo, tiene que generar esperanza. Y la esperanza se genera sobre el camino andado, sobre la palabra puesta en práctica en la acción. Bueno, fue una de las instancias del discurso donde les pateó el tablero, ¿no? Es decir, si estamos hablando, hagamos una integración en serio. Y hubo otra parte donde también dijo que están lindos los discursos sobre derechos humanos, sobre la democracia, pero que habría que aplicarlo en algunos países también. Sí, y vamos a considerar también un dato. Hoy cuando empieza la cumbre, empieza hablando Alberto Fernández, habla aproximadamente unos 20 y pico de minutos y después se corta la transmisión para la transmisión oficial, de alguna forma, para el resto de los países, para quienes estaban afuera de sala. Otra vez nos cortan los discursos que no son los de Fernández. Exacto, por una decisión de todos los miembros. En realidad no se terminó de transmitir qué decían el resto de los presidentes. Después, obviamente, los distintos países fueron obteniendo, mejor dicho, los discursos y obviamente nos fue llegando a nosotros el discurso de la calle Pou, también llegó parte del discurso de Lula da Silva, que vamos a compartir más adelante, y otros discursos. Pero la realidad es que hoy, la segunda patada al tablero, como decía recién Miguel, se da cuando el presidente dice: hoy en el punto 2, 3 y 4 del documento que vamos a firmar todos los países, se habla de respetar la democracia, de respetar la institucionalidad y también los derechos humanos. Lo que está claro es que aquí, de los que estamos presentes en esta sala, no todos los países respetan estos puntos, decía el presidente de la República. Y ahí es cuando dice que haría mal la CELAC si comienza a ponerle una especie de tinte ideológico a lo que precisamente es este foro. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Y va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y así sucesivamente, y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos. Recién les mencionaba precisamente el discurso de Alberto Fernández, que fue el que dio inicio a esta séptima sesión de la cumbre de la CELAC, precisamente en este país, porque es el que estaba presidiendo hasta el día de hoy la CELAC. Ahora va a pasar a ser presidida por San Vicente. De hecho, el canciller uruguayo Francisco Bustillo se iba a reunir precisamente con el canciller de San Vicente, que va ahora a recibir la presidencia pro tempore de esta cumbre. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández, que apuesta al diálogo, apuesta también a la generación de vínculos entre todos los países, pero también respetando de alguna forma la diversidad de cada una de las naciones. Más allá de cómo cada pueblo decida, en la diversidad debemos respetarnos y en la diversidad debemos crecer juntos. Ayer, con el querido presidente Lula, pudimos avanzar en la relación bilateral entre Argentina y
Brasil, y así como avanzamos nosotros, debemos avanzar con todo el continente. Tengo la tranquilidad de haber promovido con el grupo de contacto, del que somos parte también con México, y donde el presidente de Colombia, con el presidente de Francia, pudimos volver a llamar al diálogo a Venezuela, tratando de que la convivencia en Venezuela, la convivencia democrática en Venezuela sea una realidad. Y con esa tranquilidad los impulso a que de una vez por todas entendamos que solos valemos poco, que unidos podemos tener una fuerza arrolladora. Y las miradas y la gran atracción de esta cumbre ha sido la presencia del flamante presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Nico, hablabas hace instantes de su discurso. ¿Qué fue lo que dijo en esa oportunidad? Bueno, vamos a sintetizar mientras vemos algunas de las imágenes de lo que pasaba justamente en el momento del discurso de Lula da Silva, que fundamentalmente y ante todo dijo, como también lo dijo cuando asumió en el gobierno el pasado 1 de enero en Brasilia, que ahora otra vez Brasil vuelve a estar en el mundo, porque en realidad varias de las decisiones de Jair Bolsonaro habían alejado, por lo menos a Brasil, de la gran mayoría de, digamos, las distintas cumbres y los distintos socios que tenía a nivel latinoamericano. Se había mantenido solamente en el Mercosur, pero se había ido, por ejemplo, de la CELAC por una decisión del propio expresidente norteño. En mi primer pronunciamiento cuando gané las elecciones dije que Brasil estaba de vuelta en el mundo. Nada más natural que comenzar ese camino justamente aquí en la CELAC, dijo Lula, que además pidió perdón por esa decisión de Bolsonaro que calificó como inexplicable de retirar justamente al país de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. También consideró que la coyuntura actual requiere un esfuerzo aún mayor por la integración frente a lo que es la profundización de los abismos sociales que están presentes en todos los países de la región. Por acá entonces pasó lo principal del discurso del presidente brasileño, que mañana llega a las 11 de la mañana a Uruguay. Vamos a recordar esto. Va a estar llegando a la base aérea número 1 del Aeropuerto Internacional de Carrasco desde Buenos Aires. Se va a ir hacia la residencia de Suárez y Reyes para almorzar con el presidente y tener un encuentro. A las 3 de la tarde va a estar en la Intendencia para recibir una condecoración de parte de la intendenta Carolina Cose, y luego va a ir a la chacra de José Mujica para participar de una reunión con el expresidente, amigo personal de Lula, y con los presidentes del Frente Amplio y del PIT-CNT. Cierro esta primera parte de la cumbre porque va a venir en un rato Daniel Rojas desde Buenos Aires con esta imagen, que es la foto que se llama la foto familiar, cuando todas las autoridades se fotografían al final de la cumbre. Si encuentran en la calle les doy un premio. Dicen que la calle está al lado del que vemos nosotros acá a la izquierda, abajo en la pantalla. En el plano no aparece. Lo dejaron muy de costado al presidente uruguayo en esta fotografía, que no aparece en el plano general de esta foto familiar, como se la llama, foto familia, que hacen las autoridades cuando termina la... ¿No le dio el gran angular al fotógrafo o el presidente se corrió cuando fueron a sacar la foto? La gran Pajarito Valverde. No había para sacar mucho para atrás, se ve, ¿no? No lo vi. No lo vi al presidente. Bien, de cómo era, buscando a Willy, ¿era? Wally. A Wally, perdón. A Wally. A Wally. Bueno, gracias. Que pase bien, ¿eh?